Lo dijo él. A primera hora. Sigamos explorando lo que nos ha dejado el resultado electoral. Y así como en su momento, acá conversamos sobre, por ejemplo, el hecho que la única provincia que se expresó absoluta y radicalmente a favor de la consulta popular, que fue Tungurahua, hay otras provincias en donde se mantiene la base electoral de la oposición, de Revolución Ciudadana, y me refiero a la provincia de Manabí. ¿Tiene usted los resultados a la mano de Manabí, André? ¿Cómo votó Manabí? Ya se cerraron los escrutinios en Manabí. De hecho, hasta anoche se habían cerrado en 23 de las 24 provincias, solamente faltaba Morona, Santiago. Pero, ¿qué pasó en Manabí en términos electorales, André? Ok, estoy viendo el enlace en el que ustedes pueden revisar cne.gov.es, el que está dentro de la página del CNE, pero estoy ahorita solo, déjeme abrir otro enlace que nos va a dar la totalidad de las actas escrutadas ahí en la provincia de Manabí. Porque hay un link, no sé si usted vio, hay un link que no tiene las actas totales, pero hay otro link el que sí tiene. Bueno, ya tengo abierto el que... A ver, dele el que tengo. Muy bien. A ver, tenemos que en Manabí se tiene hasta el momento los votos en no del 70.61% para la pregunta número 1. El no también gana en la pregunta número 2 con el 69.56%, en la 3 con el 66.58% y en la 4 con el 71.77%. O sea, todas sobre el 70%. Todas, no, la segunda tiene el 69.56%. Casi el 70%, prácticamente el 70%. Y todas las demás sobre el 70%, así es. ¿Cómo debemos entender el resultado en Manabí? Le quiero agradecer al doctor Marcos Zambrano, que está conectado con nosotros vía telemática. Eres el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La universidad, entiendo, tiene su sede en Manta. Doctor, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio y Andrea, mucho gusto saludarlos. Nuestra universidad está cumpliendo 40 años y tiene sede no solamente en Manta, tenemos en 9 ciudades de la provincia y también una sede en Santo Domingo de los Áchilas, lo que nos hace una universidad de carácter regional. En cuanto a los resultados electorales, es importante analizar que no solamente en Manabí, sino en las 4 provincias que armamos acá una subregión que es Santo Domingo, Esmeralda y Los Ríos, donde está el 23% de la población ecuatoriana, del padrón electoral actual. En Manabí ha recuperado terreno la RC en función al 70% de resultados que ustedes lo han analizado en promedio. Yo creo que hay 3 temas que analizar. Primero son los medios de comunicación, cómo llega la información. Recordemos que estas provincias tienen ruralidad y no todo llega a través de redes sociales. Ahí va la segunda problemática de que la falta de estructura de ADN no le permite tener interlocución con campesinos, pescadores, con pueblos autóctonos que existen en las comunidades. Y en tercer lugar, yo creo que hay un error estratégico de los líderes de ADN en estas provincias, por lo menos lo que conocemos, de que pretenden tener 3 o 4 roles, o sea, ser el dirigente del partido, ser funcionario público y ser precandidato. Esas son las razones que creo que ha avanzado RC en estas provincias y el presidente ha perdido un poco de espacio, puesto que yo considero que no se le está dando la información correcta y que no todas las estrategias y tácticas funcionan de la misma forma en las grandes ciudades pobladas como Quito y Guayaquil, donde la gran población accede a redes sociales, a medios de comunicación convencionales y que pueden recibir el mensaje, en este caso, del presidente de la República. Ok, usted nos dice, doctor, que una de las razones que usted considera para este porcentaje que tiene ganancia el no en la provincia de Manabí es que la estructura de ADN no le permite conectar con o conversar con campesinos, con quienes están en la ruralidad, etcétera. ¿A qué se refiere cuando dice eso? ¿Por qué lo dice? Bueno, porque los mensajes de defensa o ataque tienen que ser articulados por alguien en los territorios. Nosotros tenemos 56 parroquias rurales, cerca de 1.800 comunidades y recintos, lo que en este caso, si la noticia no es, puede ser confirmada o puede ser refutada, justamente yo creo que en eso tiene más espacio RC y por eso sus mensajes llegaron más rápido a toda la colectividad.
Pero lo que ha pasado, a ver, yo quisiera saber si este resultado del domingo lo podemos extrapolar a las preferencias electorales. A ver, yo sostengo que una consulta plebiscitaria no es comparable a una elección en términos, digamos, teóricos. En la práctica, yo le pregunto si lo que refleja este resultado es el hecho de que esa no es una plaza donde el presidente Noboa, desde que irrumpió como candidato presidencial en 2023, ha sido fuerte, sino que es una plaza que históricamente ha sido dominada por Revolución Ciudadana. Bueno, yo creo que cada elección es diferente. Estamos totalmente de acuerdo, Fabricio. Toda elección es diferente. Incluso las seccionales con las presidenciales son diferentes, pero ha habido otros resultados que no, o sea, hablando del 65%, o sea, estamos, que ese avance que tenía el presidente de 5 o 6%, ha habido un retroceso. Pero tampoco le podemos decir que las estructuras, que no se puede armar una estructura donde realmente se pueda tener otro resultado electoral. Lo que yo considero es que justamente no hay una estructura que canalice campañas, mensajes, que canalice propuestas. Esa es la tesis, ¿no? Y segundo, que los interlocutores que tienen están ocupados en muchas cosas y algunos sin experiencia, entonces quieren acceder al mismo tiempo, como les decía, dirigentes de ADN, quieren ser funcionarios públicos y precandidatos a las seccionales. Yo creo que tiene que haber un plan específico para cómo estructurar, en este caso, bases rurales, bases parroquiales, para que el presidente en las próximas elecciones pueda tener otro panorama. ¿Usted cree entonces que, digamos, este resultado solo se enfoca en lo que fue la campaña electoral? ¿No tendría que ver tal vez la gestión que se ha hecho en la provincia de Manabí? Varios analistas dicen que este fue un no a todo eso que ahora mismo se están sintiendo en varias provincias. Es decir, luego del incremento del IVA, en donde se le dio la confianza al presidente Daniel Noboa, no se ha visto resultados, por ejemplo, en el tema de seguridad, etcétera. ¿Usted, digamos, solo cree que fue debido a esa campaña o cree usted que esto también es un reflejo de esa inconformidad que pudiese haber con la gestión de gobierno? Bueno, yo creo que estamos analizando el tema electoral, pero también existe el tema social, económico, educativo, de la salud, que las personas tienen mayores expectativas. Por ejemplo, nosotros necesitamos propuestas claras. La diferencia en vialidad entre Manabí, Guayas y Pichincha es abismal. Por ejemplo, ¿por qué no en Manabí también proponer que se puedan concesionar vías para tener más seguridad, para tener más bienestar, en este caso de la ciudadanía? Entonces son propuestas que debemos analizar. En segundo lugar, Manabí, teniendo suficiente agua en sus embalses, en sus represas, en sus, en este caso, trasvases, la mayoría de cantones siguen hablando de que no tienen agua. Y yo creo que eso tiene que ser una articulación del gobierno, de las entidades públicas, los GAC, y lo que podamos aportar las universidades. Nosotros estamos trabajando en varios planes donde queremos aportar con el desarrollo y el bienestar de la provincia. Y el problema de agua, de vialidad de Manabí no es de este gobierno, o sea, viene arrastrándose 40 años atrás. Eso también hay que decirlo. Entonces yo creo que sí hay que sentarse a conversar y hacer propuestas que mejoren esta situación coyuntural de apoyamos o no apoyamos un gobierno porque no tengo algo que lo estoy esperando 30 o 40 años. Hay que también reconocer estas realidades. ¿Usted cree entonces que tal vez eso se pudo haber reflejado en la votación? Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que hubo mensajes que no estuvieron correctamente aplicados en su momento. Por ejemplo, el tema de unir el IES con el Ministerio de Salud. Yo creo que ese es un tema bastante neurálgico. Segundo, el tema del paro para la especulación. Yo creo que faltó control del gobierno, de la gobernación, de las intendencias, porque a pesar que el paro fue en Imbabura, afectó a todo el país, porque usted iba a una ferretería y le decían que había subido el cemento por el paro, que había subido el hierro por el paro. Todo el mundo aprovechó el tema del paro y la subida del combustible para especular, y eso fue a nivel nacional, no solamente en Manabí. Entonces yo creo que esos mensajes, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que han afectado los resultados electorales. Ahora, luego de ese resultado, ¿cómo ve usted o cómo lee lo que se viene? Sobre todo, ¿cómo lee estos primeros 5 días posteriores a la consulta? Yo realmente hice un comentario hace minutos. Yo hubiese esperado otro tipo de actitudes, tanto del gobierno cuanto de la oposición, tratando de leer y entender un poquito el pronunciamiento popular, que para mí es contundente, porque no es que el resultado fue apretado, es decir, es una derrota para el gobierno contundente en las 4 preguntas. Pero siento al mismo tiempo que la oposición no ha aprovechado ese pronunciamiento popular
analizar para tratar de, digamos, leer adecuadamente ese resultado y entender por qué el país se pronunció de esta manera. Primero me gustaría saber cómo usted lee lo que ha pasado posterior al resultado electoral y qué se viene para el futuro. ¿Qué prevé usted, doctor? Bueno, yo creo que ha habido apresuramiento de ambas partes, que se ha dado en el gabinete, en la conformación, un ministro que renuncia a las 48 horas. Yo creo que debe haber una reflexión más profunda e invitar a otros sectores a participar en cómo poder gobernar mejor este país. Y la oposición también, nosotros vemos lamentablemente como espectadores, como personas, que existen, por ejemplo, algunas figuras políticas como asambleístas que hacen TikTok, que se quieren aparecer en una cuestión que no es coherente para el país, cuando tenemos que hacer un análisis justamente de qué es lo que quiere el país, propuesta, una esperanza de desarrollo, de bienestar o por lo menos de estabilidad, que es lo que dice el sector productivo. Si no podemos tener apoyo total, pero que exista una estabilidad política, económica, para poder desarrollarnos. Entonces yo creo que el mensaje es ese, que nos pongamos de acuerdo y que trabajemos en equipo por el país que tanto lo requiere. ¿Cómo ha mirado también después de estos resultados las decisiones que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa sobre el cambio, sobre todo en su gabinete? Bueno, yo creo que los cambios son muy importantes, pero creo que además de los cambios debe haber una articulación con otros sectores, con otras provincias y con otros actores políticos que no sean solamente las personas que están peleándose una estructura, un puesto público o una precandidatura. Yo creo que el gobierno debe focalizar, identificar otros sectores que quieran trabajar por el país sin intereses inmediatos, como dije, de candidatura, de dignidades o de funciones públicas. Pero usted sí ve ese ambiente, esa disposición. A ver, en teoría, porque claro, uno no sabe qué puede pasar el próximo año, pero en teoría no debería haber procesos electorales en 2026. Debería allanarse el camino para las seccionales de febrero del 2027. ¿Usted ve señales en el sentido que usted señala, doctor? Bueno, yo creo que si el presidente hace una propuesta, si el presidente y sus interlocutores, yo he conversado con muchos sectores de acá de la provincia, empresariales, productivos, y están esperando justamente ser invitados a conformar ese grupo de personas, de instituciones, de gremios, que queremos el bienestar del país, que queremos seguir aportando por el país y apostando por un país más seguro, un país más estable, y por lo tanto que eso es lo que genera bienestar y desarrollo a futuro. No podemos esperar lo contrario, desarrollo y bienestar si no tenemos estabilidad y en este caso confianza en que exista un gobierno que nos permita trabajar a todos y desarrollar. De manera general y con todo esto que usted nos ha dicho, entonces, doctor, ¿cómo usted lee este resultado? Y como digo, de manera general y con visión a futuro, ¿cómo lee el resultado tanto para los retos de la oposición como del propio gobierno? Bueno, yo creo que las crisis deben ser oportunidades. Tenemos que ser optimistas, tenemos que ser propositivos, pero sobre todo comprometidos con el país. Es decir, poner nuestros mejores esfuerzos institucionales, humanos, profesionales, porque eso es lo que requiere el país. Yo creo que sí, esto es una oportunidad para reflexionar, para unirnos, pero sobre todo para trabajar por el bien del país. Pasando y aprovechando su presencia y sobre todo su experiencia, dentro de los retos que obviamente uno espera que se asuman en la conducción del Estado y en el manejo de la política pública, están los temas de la educación superior. Usted nos relataba al inicio de este espacio que la Universidad Laica Eloy Alfaro, que es una de las universidades más emblemáticas de Manabí, está de aniversario. Está claro que la educación superior ha crecido y ha crecido mucho y ha enfrentado retos, sobre todo en el post-pandemia. ¿Cómo ve usted la situación en su conjunto de la educación superior ahora mismo, en atención incluso a que, por ejemplo, la institucionalidad cambió a partir de la última fusión de entidades estatales? Ahora, el Ministerio de Educación, que se ha convertido en un megaministerio, es el que maneja los temas vinculados a la educación superior al haber absorbido la CENESID. Doctor. Bueno, yo creo que todo lo que es aplanar estructuras, lo que es buscar eficiencia y eficacia está bien. Eso nos va a permitir avanzar más rápido. Yo creo que las universidades estamos trabajando justamente para en cada sector
y nuestras áreas de influencia. Nosotros somos una universidad regional, como dije, en un sector agropecuario, que es importante resaltarlo. Si usted analiza que las universidades podemos afectar también positivamente el tema económico, productivo, vemos que, por ejemplo, el tema de la agricultura, el cacao ha sobrepasado los 5.000 millones de exportación en este año, el plátano, el camarón, y son las vocaciones que tenemos en nuestra provincia. Y ahí van justamente a proponer políticas de Estado, por ejemplo, que ya el sector agropecuario sea considerado como un sector estratégico, porque si usted suma la exportación de camarón, banano, cacao, enlatados de pescado, que están acá también en Manabí en gran fuerza, sumamos y duplicamos las exportaciones de petróleo. Entonces yo creo que el Ecuador debe cambiar también sus enfoques a través de los estudios, análisis que podamos hacer las universidades, enfocar nuestras carreras a nuestras vocaciones productivas y justamente tratar de ser competitivos, tratar de poner valor agregado a nuestros productos para de esta forma generar el bienestar en nuestras comunidades. Entonces es una coherencia de una oferta académica, qué carreras para cada sector, a qué sectores impulsamos y qué colaboramos con el país. Correcto, doctor, gracias por el tiempo. Permítame felicitar a la universidad por este aniversario y obviamente a seguir trabajando por la educación superior de nuestro país. Muchas gracias, doctor Zambrano. Gracias, a ustedes, Mauricio, muchas gracias. Andrea, buenos días, y a todo el país. Muchas gracias. Gracias al rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, al doctor Marcos Zambrano, que en su condición, además de no solamente autoridad académica, sino analista, ha hecho una mirada hacia el resultado en la provincia de Manabí. Como hemos señalado, ¿no?, desde el domingo, en el Ecuador tenemos, por ejemplo, a Tungurahua, que es una provincia, y no hablo del componente poblacional o electoral, sino hablo desde lo simbólico. A Tungurahua, una provincia que claramente termina siendo el bastión político del presidente Noboa, versus Manabí, que sigue siendo el bastión político de la oposición representada en Revolución Ciudadana, y eso un poquito se reflejó también en el último proceso electoral. Gracias a nuestro invitado, el doctor Marcos Zambrano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.